orientada a objetos, porque no sé cuántos de ustedes sepan lo que es. La programación orientada a objetos es una idea simple. Es tomar algún objeto, vaya la redundancia, podría ser, por ejemplo, un celular, una comida, un medio de transporte, en el que definiremos para qué nos sirve esta clase. Por ejemplo, hay un ejemplo muy común que es el de un molde. La clase es un objeto. Digo, la clase va a ser el molde. Y este molde nos va a generar objetos. El molde puede crear, por ejemplo, galletas, pasteles, diferentes postres. Lo mismo para, por ejemplo, celulares. Podemos tener moldes diferentes para generar diferentes celulares. Lo mismo pasa por el estilo con, no sé, algún medio de transporte como una bicicleta, a un coche. El chiste es que este molde nos va a permitir darle las características principales a cada uno de los objetos. Estos objetos son importantes porque en muchos lenguajes de programación, hoy en día ya lenguajes más simples como Python o incluso de un nivel más bajo que te permite eh, modificar más cosas o ir más al núcleo de lo que estás haciendo, como lo es Java, que es lo que estamos usando, es importante porque generamos estos moldes para ir generando diferentes objetos, que estos objetos los vamos a utilizar para definir métodos, que estos métodos es, por así decirlo, lo que puede hacer cada uno de nuestros objetos. Y estos métodos son atributos que va a tener cada uno de nuestros objetos. Por ejemplo, un teléfono tiene como características que tiene cierto color, tiene cierta forma, cierto procesador, cierta capacidad. Una bici tiene como característica que tiene ciertas ruedas, que puede ir a tal velocidad, bla, 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 bla. Una galleta, color, forma, sabor. Eh, y una vez que le damos las características que nos interesa, definimos las características que nos interesa de cada uno de esos objetos, podemos generar métodos. Estos métodos, ¿para qué nos van a funcionar? Es cuando les vamos a dar funcionalidad a esos objetos que vayamos a crear. Por ejemplo, un teléfono. Lo que nos puede ayudar es algo muy simple como utilizar la calculadora del teléfono. Es un método. Hacer una llamada, tomar una foto. Una bicicleta, el movernos de A a B. Una galleta, comerla, partirla, no sé. Depende qué, qué, qué acciones con las características que tú le dices vaya a poder hacer tu objeto. Simplemente eso es la idea muy básica de lo que es la programación orientada a objetos. Y hay ciertos conceptos un poco más profundos que podrían buscar para ver cómo realmente es que funcionan los objetos, como son los que estamos usando aquí, que son las clases que vemos acá. Eh, en, en Java, en un lenguaje como Java. Esos son la herencia, que clases diferentes pueden heredar características o de otros objetos o de otras clases. El polimorfismo, que un método puede hacer diferentes cosas, un mismo método puede hacer diferentes cosas según qué objeto en específico le estemos dando. Eh, La abstracción es decir que no tenemos que ser conscientes de todo lo que implica un método, simplemente queremos ver el resultado. Y el encapsulamiento es esto que estamos viendo de público o private, que es para ver eh, si podemos acceder a una clase como usuario o solo como desarrollador, porque hay clases que no nos interesa que un usuario pueda ingresar o que podría, al no saber interactuar con la interfaz, con el programa,
pues crear más problemas que lo que lo ayudaría. Y esos son los que dicen aquí private. Los que dicen public son, vaya, objetos, clases a las que tú como usuario vas a poder acceder. Vas a poder utilizar sus métodos, vas a poder, vaya, tener acceso, poder tocarlos, poder usarlos. Y los private no. Tal vez sí funcionen y tal vez incluso tu clase llame ciertas características o objetos de otro, pero simplemente no los vas a poder usar. Ahora bien, vamos a explicar ahora sí lo que fue nuestro proyecto, ¿no? Vamos a empezar. Yo empecé primero, después de analizar un rato, vamos a ver estos 7 códigos que yo creo que son los interesantes y los que más relevancia tienen a la hora de explicar qué es lo que hace nuestro proyecto. Mm, Denme 2 segundos. Bien. Este, que es el computer main, es nuestra base principal de todo el programa, ya que en esta clase vamos a llamar a las demás, al Exer, al parser, al not, al symbol table y al code generator. Todos estos nos van a servir cuando ya querramos correr nuestro compilador. Y es que primero vamos a definir que vamos a tener nuestra clase, como se los dije, el compiler main, que es el con el que nosotros vamos a interactuar, vaya, y en el que nosotros vamos a meter strings. Esos strings son cadenas que podrían ser diferentes cosas, declaraciones, variables, otros strings, números, igualdades, condicionales, que vamos a ir viendo cómo se desarrollan según cómo escribimos el código. Eh, Esta es prácticamente nuestra forma de entrar al compilador y es esta clase que estamos aquí es la que va a darnos cómo es el flujo de todo lo que vayamos metiendo a nuestro compilador. Eh, Ahora bien, si nosotros queremos saber cómo es el proceso de compilación, lo primero que tenemos que ver es que lo primero que entra cuando estamos en nuestra clase son estos dos, Programa Titan y el Output ASM. Uno nos va a dar el archivo fuente del que vamos a correr, con el que vamos a correr nuestro programa, y otro que es el destino. Este es nuestro archivo de salida, este es el de entrada y este es el de salida. Pero este, como ven, está en punto .asm, que nos dice que en sí va a escribir en ensamblador, en ASM32. Pero cuando querramos correrlo, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos un analizador léxico porque no sabemos bien, todos no sabemos lo que es el ensamblador. Entonces, este ensamblador lo vamos a ver con esta función, que lo que nos quiere decir prácticamente es que si nosotros metemos una función, la va a ir traduciendo en cada token lo que significa. Por ejemplo, si metemos una variable, nos va a decir, ah, es una variable. Si hay un espacio, es un espacio. Si hay un igual, nos va a decir qué es este igual, a qué parte pertenece. Prácticamente es un analizador para saber qué es lo que estamos metiendo. Luego está el parser, que para qué va a funcionar. Este va a verificar que según la estructura que vamos a ver más adelante que hayamos metido, sea correcta. Porque nosotros le vamos a dar una estructura más adelante a nuestro programa para saber cuando está correcto o cuando no está correcto. Y si sí está correcto, que pueda seguir corriendo el programa y si no, regresarnos los errores. Que aquí es lo que está diciéndonos, que están los errores intactos. Que a veces podamos escribir mal o que definimos cierto tipo de tipografía a la hora de escribir nuestro programa, pues hay que ver en dónde está fallando. Si falla, hay que ver dónde. Pero bueno, para esto sirve el Excel. Ah, también tenemos una tabla de símbolos, que también los símbolos son importantes. Aquí vamos a ver para qué funciona, pero para que veamos que va llamando a cada uno de estos. ¿Qué más?
El generador de código, pues como su nombre lo dice, va a generar nuestro AST y lo va a mandar a código ensamblador para que cuando queramos el código de salida lo tengamos en el ensamblador como aquí nos lo está pidiendo, ¿no? Y como vemos, nos está llamando. Esas son las partes importantes. Aquí igual son errores, el cómo se genera la ASM, lo que nos va a decir cuando si compiló con éxito. Pero lo que hay que ver que es importante que tenga, que tiene aquí nuestra clase, es que es una clase que llama a otras. Vaya, podemos ver el flujo claro de qué es lo que va haciendo paso tras paso, y es llamar a otros objetos, a otras clases, que cada una de ellas tiene sus funciones, pero aquí ya juntamos. Es como cuando vemos un teléfono, nosotros ya solo vemos la pantalla, pero no estamos viendo el circuito, el procesador, todo lo que traduce números, las imágenes, solo vemos el resultado. Esto es prácticamente lo que hace esta parte del compiler mind. Y sus partes importantes, como vemos, si lo volvemos a leer, es que tenga el Exer, el parser, el ISTNode, el symbol table y el code generator. Estos son los 5 que nos interesan, que son los 5 que vamos a ver. Eh, cada uno de ellos llega a llamar a otras clases también, pero estas clases luego ya son muy pequeñas o incluso hay uno en el que usa hash maps, que si tratara de explicar qué es un hash map, siento que me llevaría muchísimo más tiempo de lo que yo siento que de por sí me va a tomar un rato. Eh, pero bueno, a ver. Ahora vamos a ver lo que hace el Excel. Y lo primero que hace el Excel, vamos a ver. Primero, importa una librería. Esta es importante, ya que nos va a dar organización en el proyecto. Primero hay que ver que dónde se encuentra. Y es que ya no se encuentra en el mismo del compilador, sino que está en el parser, que también se va a llamar, ¿no? Es otro apartado dentro del main y del src que vamos a usar en nuestro compilador, ¿no? Eh, y estos imports que vemos aquí de librerías son prácticamente para ver la entrada y salida de los datos que estamos manejando en el Excel, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta clase? Pues es muy fácil. Si nosotros damos cadenas o texto tal cual, pues queremos saber qué significan estas cadenas, estas palabras. Si yo meto una A, ¿qué va a ser esa A? O sea, queremos darle un significado. Vamos a convertirlo en lo que en programación muchas veces llaman strings, floats, int, condicionales, símbolos de suma, de resta, y para eso nos va a servir el Excel. Vamos a darle un vistazo de lo que es la clase Excel para ir entendiendo qué es lo que hace. Primero tenemos que es una clase pública a la que podemos acceder. Ya lo que hay dentro, si nos damos cuenta, muchos de ellos son privados, porque no queremos que el usuario acceda a ellos, solo que estén ahí y que cuando llamemos a la clase estén ahí. Sí, vamos a empezar. Para empezar, va a ser nuestro lector. Este es importante porque va a ir leyendo carácter por carácter de nuestro programa. El Buffer Reader para eso sirve. Ah, como vamos a ir uno por uno, lo que queremos saber es qué es lo que significa cada uno. Entonces, nos va a ayudar a pararnos en cada uno de ellos para dar un significado de qué es lo que es, si es una letra, si es un número, si es un signo. Y el String Builder, nos va a ayudar a construir las cadenas y nos va a acumular qué significa cada uno de los tokens que estamos leyendo, cada letra, cada signo, y va a acumularlos para saber qué es lo que dice nuestro string en su totalidad. Eh, Ahora, también es importante porque como estamos definiendo un nuevo bueno, un nuevo lenguaje de programación, como ustedes saben, hay palabras reservadas. Estas palabras reservadas van dependiendo de cada uno de los programas, de los lenguajes de programación, como por ejemplo en Python tenemos el clásico if, mm, else, el while, for, incluso los métodos, cómo llamar objetos, la declaración de variables, y tienen una sintaxis exacta.
pero nosotros necesitamos definir ciertas cadenas que van a ser restringidas, que van a tener un solo uso, que nunca vamos a poder usar fuera de ese uso, que van a seguir una lógica exacta. Y aquí es donde las definimos. Si se ven, está usando lo que se llama un set. Un set es una lista que no puede repetir eh, caracteres, no puede repetir el mismo. Supongamos que tenemos una lista de frutas y tenemos uva, manzana, mango, lo que sea. Si yo ya dije que estaba la uva, pues no puede haber otra uva. Vaya, porque dijimos que solo puede haber uno de cada tipo en cada. Entonces, ¿qué son? Vamos a ver. Eh, Uno de cada tipo en nuestro set. Por lo tanto, si vemos, cada palabra solo puede estar una vez. Y estas palabras no las podemos usar para nada más, para lo que vamos a definir después, y las restringimos en esta parte. Y como vamos viendo, nuestro programa Titan va a restringir estos. Program, var, begin, end, if, then, else, print, print. Si ya sabemos programar, estamos viendo que son las que comúnmente se restringen, pero si no, vamos a ir viendo para qué sirve cada una ahorita que avancemos. Ahora, viendo el flujo del análisis de lo que sigue. Si vamos a los tokens, vamos a ver que una vez que estemos leyendo, esta parte de aquí nos va a ayudar a saltar los espacios en blanco. O sea, que no nos importa, no nos importan los espacios en blanco. O sea, dejamos de considerarlos. Si hay un espacio en blanco, no importa, lo saltamos. O sea, es un token irrelevante, ¿vale? Eh, y este de acá verifica cuando nuestro programa ya no tiene más tokens para leer, o sea, cuando se acaba, cuando ya no hay nada que leer. Ahora, aquí, ¿qué es esto? Es una AFD. Y ustedes dirán, ok, ¿y para qué sirve este AFD? Y es que este AFD, cuando nosotros ponemos el programa, vemos que está buscando en qué parte, qué tipo de token es, porque este nos está metiendo aquí, que nos está diciendo que según el token que nosotros elijamos, va a tener un número, y ese número nos va a decir qué tipo de token es y entonces cómo se comporta. Si es un número, su número de token va a ser 2. Y entonces 2 tiene cierto comportamiento. Pero bueno, meternos en cada uno que hace sería tomarnos aún muchísimo más tiempo. Pero lo que tienen que entender es que este AFD prácticamente lo que está haciendo es, está buscando en dónde se acepta el tipo de token que estamos metiendo para saber cómo se puede comportar ese tipo de token. Entonces, así nosotros, cuando estemos leyendo, vamos a saber si se trata de una letra, de un número, de un símbolo o incluso de algo que no hemos definido. Y esto que no hemos definido es importante porque, por ejemplo, si nosotros metemos un símbolo que nunca definimos, por ejemplo, eh, a ver, lo voy a escribir aquí, luego te la borro. Esta barrita no la definimos nunca. Entonces nos va a mandar un error porque Titan no sabe de qué estamos hablando. Este, y esto es prácticamente lo que hace esta parte. O sea, nuestro autómata finito nos está diciendo eh, qué va a significar cada token que estemos metiendo. Ahora, aquí es donde vamos a definir también ciertos casos que antes no habíamos metido y que no habíamos visto, como lo son los símbolos de operar. Y es que nos va a retornar tokens con cierta funcionalidad. Por ejemplo, el igual que sea un igual, o sea, para operar, vaya. Estos son símbolos que individualmente van a tener un significado, que no tenemos que declarar como variables y que van a seguir una lógica interna, que en este caso, si yo pongo el más, va a sumar.
Si le pongo el igual, va a declarar que una variable es igual a algo, o que se tiene que cumplir cierta igualdad, cierta condición. Vale. Y aquí es lo que les decía de la barrita. Si no conocemos el carácter que definimos, nos va a mandar que ese carácter no es desconocido, o sea, no sabe qué hacer con él. No hay nada que hacer con él. Ahora bien, hay como les decía, de los caracteres especiales, nos va a decir eh, para qué sirve cada uno de estos caracteres. Eh, Cuando lo leamos, vamos a ver que es una de nuestras palabras reservadas. O sea, si llega a aparecer mientras estamos leyendo y cuando lo analicemos y lo juntemos, veamos que se trata de una palabra reservada, pues en vez de ir a buscar el AFD, nos va a mandar directamente que es una keyword y esta keyword nos va a decir que contiene ciertas condiciones para ser escritas. Lo mismo pasa con los números, o sea, dentro del AFD y dentro de las cadenas de texto, el cómo se arman, porque digamos que se van armando uno a uno, se guardan en una pila, y si todo en la pila coincide de que es de una forma, pues entonces nos regresa a que es una cadena completa de estos tipos, y entonces va a ser un número más grande o una cadena compuesta, que por ejemplo, si tomamos la H, O, L, A y la juntamos, pues sabemos que dice hola, pero como vamos analizando uno por uno, cuando lo junte nos va a decir que es una cadena igual de los mismos tipos de tokens, que es una cadena de letras, o sea, es prácticamente lo que hace esta parte. Nos desambla uno por uno, nos dice qué es cada cosa y los vuelve a juntar. Eh, y nos separa en qué va a ser cada token. Entonces, digamos que si nosotros, como en Python, a ver, por ejemplo, ah, por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir en Python, por ejemplo, una variable, eh, en Python no necesita escribir var, pero var va a ser una palabra reservada en Titan para, para saber que estamos hablando de variables. Suponiendo que no lo tuvieras que usar, pues, vamos a declarar nuestra variable y este va a ser un token. Nos va a separar que es un identificador de token. Es el identificador después de nuestra keyword que va a ser var, va a ser nuestro token var para identificar que estamos hablando de una keyword. Luego la X, que va a ser un identificador propio de esa variable que se va a guardar en la pila. Luego necesitamos operar. Ese también se va a guardar con el operador que vimos que estábamos definiendo. Y luego vamos a ver qué es lo que vale. Lo va a guardar. Va a decir, bueno, es un número, pero se va a asociar. Y en la sintaxis que estábamos buscando de Titan, siempre todo tiene que acabar punto y coma. Así es prácticamente como nos iría diciendo, esto significa esto significa esto, aquello y aquello. Entonces prácticamente nos está diciendo que por cadenas, cada cosa tiene un significado único. Después ya los juntará con la lógica, pero por mientras cada cosa tiene un significado único. Eh, y pues esto es lo que hace, a muy resumidas cuentas, el Excel. Mm. A ver, muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el parser. A ver. ¿Qué es lo que hace el parser? Igual, importa la misma, es una clase pública y vamos a ver qué es lo primero que declara nuestra clase. Esta es nuestra fuente de tokens, perdón. Una vez que ya los leímos y que sabemos qué significa cada token, qué hace cada token del Excel, pues bueno, los traemos. Y los traemos todos juntos. Y luego vamos a ir analizando uno por uno con este, ¿no? Aquí también vamos a ver cuáles son los errores sintácticos. Cuando escribimos un token puede ser que nos equivoquemos. Puede ser que, como les dije aquí, depende de la sintaxis, pero pongan ustedes, esta es la sintaxis que debería seguir Titan. Pero dije, yo escribí como si fuera en Python y se me olvidó el var. Entonces me va a decir,
Ok, ¿qué significa x igual a 5? Nada, me estás diciendo que una letra es igual a algo, pero yo no sé si es una variable, yo no sé si es una cadena. Entonces te va a decir, ¿sabes qué? Hay un error en cómo escribiste, porque yo no entiendo cómo está escrito así. Es prácticamente lo que nos está haciendo, porque además va a crear nuevas listas con significados exactos, que es lo que nos está diciendo aquí. Va a crear nuevos arrays. ¿No? Eh, y todo esto lo va a convertir en algo que se llama árboles de sintaxis abstracta. No nos vamos a meter tanto en eso. Eh, Podríamos ver cuál es el flujo de análisis para no perdernos tanto parte por parte, porque ya ve que ya hay un montón. Mm, mm, pues aquí sería, bueno, yo creo. Esta parte, lo que va a hacer después el if, es verificar qué es lo que está haciendo el programa. Verifica que el programa esté bien, lo pasa, eh, también pasa cómo se llama el programa para saber que estemos coincidiendo en lo que estamos hablando y luego avanza. ¿Y para qué avanza? Porque aquí es donde nosotros vamos a declarar las variables. Vamos a declarar nuestras variables y después las vamos a guardar para poderlas utilizar en la lógica del programa que estemos escribiendo utilizando Titan. Pues hay que guardarlas y usarlas, porque esas variables van a depender de cada lógica, de cada problema que estemos haciendo. No porque tengamos el compilador, ya mágicamente hace lo que quieras. O sea, hay que también meterle la lógica a cada programa que vayamos a usar, que vayamos a hacer usando Titan. Y para que pueda generar la función que querramos, se van a tener que guardar las variables, los métodos que vamos a utilizar, ¿no? Y pues ya, esto es lo que prácticamente en este begin nos dice que va a iniciar todo nuestro proceso de cómo guardarlo, cómo utilizar las variables, de cómo se va a llevar el procesamiento del programa que estemos metiendo. Y ya, ahora hay que ver. Aquí también, este es especial, porque aquí es donde justo se guarda la declaración de variables. Y es que se crea. Digamos que lo que crea es un árbol. ¿Cómo lo explico fácil? Digamos que nosotros vamos a guardar en la memoria, eh, bueno, no, vamos a correr cuando tengamos un programa, por ejemplo, algo de este estilo. Eh, Vamos a tener que nuestra variable declarada va a ser X, ¿no? Pero pues, a la computadora eso no le va a importar. Lo que va a hacer ella es que, siguiendo su lógica, lo va a guardar adentro y va a decir, ah, sí, el valor de X que voy a guardar ahorita es 5. Y va a ir creando un árbol según vaya cambiando los valores, ¿sabes? O sea, no se tiene que quedar exactamente en ese, pero digamos que la va a ir guardando en la pila de lo que significaba X. Pero se entiende. Aquí este es el que vamos a usar para imprimir. Eh, Cuando metamos la palabra print, esta es lo que nos va a regresar una escritura, o sea, bueno, algo que nosotros veamos. Eso es lo que va a hacer el print. Literalmente, si escribimos print hola mundo, que nos regrese hola mundo, ¿no? Aquí nos dice que va a juntar cadenas con los tokens y que va a regresar texto exactamente. Eso es lo que hace. Aquí también, es que aquí van entrando cada una de las keywords para ver la lógica misma de cada keyword, ¿no? Por ejemplo, aquí entra el if. ¿Qué es lo que hace el if? ¿Qué es lo que va a la izquierda del if? ¿Qué es lo que va en medio? Después, puede ser condicional, por ejemplo, ya que lo esté leyendo, qué hace cada una de esas partes, que si llega a escribirse,
cuáles son los que heredan las partes del if, como el then, incluso el else, si no estoy mal, aquí está el else, y si falta algo, incluso si falta el then, que es el condicional para poder usar un if, te va a decir, hay un error que falta el then, que está el error de sintaxis, que es regresar, ¿no? Si está mal escrito, si falta una condición, si va a haber alguna otra condición si no se cumple con el else, cómo hereda, cómo se sigue. Prácticamente lo que estamos buscando en las condiciones es que sean booleanos, entonces generalmente para que se cumpla un if, estamos hablando de true, y cuando este valor de la condición que demos a ese if deje de ser true y se vuelve un false, que se corte. Prácticamente aquí le estamos dando la lógica de cómo funciona el if y cómo funciona cada uno de los keywords. Y se va separando, porque aquí adentro es el mismo eh, árbol que vimos con la declaración de variables, solo que es un poco más complicado, porque esta va entrando y digamos que se ramifica más para adentro. Según yo son solo como 3 niveles en este nivel, pero la podríamos hacer más compleja. Pero es para ver la lógica que va a seguir cada una de las keywords cuando nuestro lector, al compilar algún programa, lo vea y entonces nos regrese el método exacto que estamos buscando. Por eso se llaman en el Excel, se llaman en el parser y ya en el compiler, sigue ese flujo. O sea, de que primero es el Excel, luego es el parser, para que si entra, lo podamos usar después de haber leído todos los tokens. O sea, por eso se sigue ese flujo en específico en el compiler. O sea, veíamos que tenía ese orden en específico. Eh, También cómo se manejan los errores, pero bueno. Ahora vamos a ver para qué sirve el Node. Se ve pequeño, pero según yo es bastante importante. Y me podrían preguntar, ¿por qué? Y es que es lo que nos va a dar estructuras al árbol que les estaba diciendo, a esta lógica mm, que va a profundidad del programa. Es importante porque nos permite ver la lógica de cada keyword y cuando ya estemos programando, qué lógica va a seguir cada uno de nuestros programas, cómo vamos a poder anidar cosas, cómo vamos a poder usar condicionales y ver que además cada uno de esos árboles se vaya cumpliendo todos los requisitos que pide, como por ejemplo la lógica del if, la lógica del for, del while. eh, Vaya, o sea, primero nos va a checar ya de qué estamos hablando y vamos a ir regresando para ver que todo se cumpla de la manera que se está pidiendo. Eh, digamos lo que vamos, si fuera un árbol, aquí saldría una rama. Y por ejemplo, aquí estaría la declaración de una variable. Y entonces esta declaración de la variable podría significar muchas cosas. Una letra, un texto, pero generalmente es un número. Y entonces a esa rama le sale una hojita. Entonces estamos hablando de que en el programa vamos a tener una rama, que es la que contiene a todo el programa, y cada una de estas ramitas contiene, eh, digo, después del tronco salen ramitas que nos dicen qué es lo que puede hacer cada rama. Y cada una de esas ramas tiene una funcionalidad que acaba en diferentes tipos de cosas. Prácticamente es la estructura del programa para saber cómo puede funcionar. Es lo que aquí nos está diciendo, por ejemplo, el type nos habla de nodos, o sea, de lo que serían esas ramas, de los valores que puede tomar cada uno de esos nodos, nos habla el value. Y cómo una vez que seleccionemos uno de estos, vamos a prácticamente generar un hijo de esta función que le dará todas las características de la rama y del nodo, bueno, del nodo y del valor que elegimos para utilizar este método en concreto. Vaya. eh, no sé, espero que se entienda. Es que es medio abstracto y tal vez dibujarlo sería mejor, pero pues, soy muy malo dibujando.
Ah, no sé. Solo dejen lo que es bastante importante. Esta es la columna vertebral, aunque no lo parezca, pero no sé cómo explicarlo así, sin más, ah, prácticamente va creando un condicional tras otro. Mm, no sé. Mm, mm, no, no encuentro una forma fácil de explicarlo, pero sí es bastante importante el árbol que va generando para poder entender cómo se estructura la lógica del programa y cómo va tomando exactamente la lógica de ir por cada punto para seleccionar qué es lo que vamos a hacer según los tokens que le damos. Ahora sí, table. Mm, Vamos a ver. ah, Aquí vamos a usar hash maps. Ay, creo que sí debe explicarlos, pero bueno, a ver. Yo creo que sí se puede fácil. Por ejemplo, cuando ya guardamos una variable, por ejemplo, x, vamos a regresar a, al valor que habíamos guardado, 5, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a poder usar diferentes métodos disponibles con este tipo de, de métodos. O sea, por ejemplo, si declaramos variables, podríamos hacer que cada variable en una lista valiera algo. Podríamos consultar el significado de una cadena, si la cadena tiene nombre, por ejemplo. Puede haber cadenas muy específicas que tengan un nombre específico guardado en la memoria de un programa que armemos con Tita. Y si queremos saber qué significa esa cadena en específico o a qué está haciendo referencia, puede ser que esté tipificada con un nombre o que nos lleve a un método o a una clase en específica. Entonces la podríamos consultar utilizando este tipo de tablas para que nos lleve al token exacto que es y entonces a ver si se trata de un ID, de una keyword, de, de un valor condicional para hacer operaciones, de un problema de sintaxis para saltar ¿cómo se llama? Para seguir la lógica y saltar entre, ay, bueno, los saltos que hacen aquí. Se me fue el nombre, pero... Y pues ya, yo creo que eso es lo importante hasta aquí. Y pues ya, lo último, y yo creo que es una parte importante, ya cuando juntamos todo y que se genere y todo, pues es el generador, ¿sabes? Ya que metimos todo esto, pues vemos que seguimos una lógica ICT, que es el del árbol, eh, para ver cómo lo que sea, pero esto hay que traducirlo al lenguaje de la computadora. Y el lenguaje de la computadora, a muy grandes rasgos, es el ensamblador. Y esto lo que hace es que nos junta todo para poder traducir este árbol que hemos ido creando, para aquí crearlo y ensamblarlo en más 32, que es el ensamblador para 32 bits, ¿no? Y que esta es, digamos, todas estas siguen la lógica que vamos a llevar. Y esta lo que genera es que una vez que seguimos toda la lógica para crear nuestro programa, vamos a crear un código que sí nos sirva con la computadora, no que solo podamos ver la lógica. Aquí estamos viendo la lógica detrás de lo que estamos haciendo y esta ya está haciendo un código que la computadora con el ensamblador entiende. Eh, Esta pues, es una clase, en esta se generan símbolos eh, para diferentes variables, que son las que les digo que podemos declarar, y lo que va a sacar, pues, es un archivo ASM.
que es cuando lo ejecutan, es lo que ven, un archivo ASM, que es lo que está dando de salida. Nosotros metemos algo que podemos ver con lógica y nos saca un archivo ASM, ¿no? Eh, Como vemos, pues, prácticamente aquí lo que estoy escribiendo es que lo voy a escribir en el más en 32, que es como se estructura el ensamblador para 32 bits. Esto para x86 y no estoy mal. No sé si sirva para otros. Según yo solo es para x86, pero bueno. Eh, esta es la cabecera que nos va a dar para cuando genere el archivo del programa que estemos corriendo en Titan. Y lo que nos va a generar es un ASM que acaba en punto data, si no estoy mal. No me acuerdo. Pero bueno, se genera el punto data, que prácticamente es la información que se va a leer para después ejecutarse. Eh, Aquí vemos cómo se generan las variables, cómo heredan las características, que era lo que trataba de explicarles acá, cómo son hijas de estas ramas y qué características va a tener, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm, el cómo se va a escribir, cómo tiene que ir escrito, cómo va a traducir en código lo que hayamos escrito, cómo se genera el bloque principal, era, ah, ¿sí es este? Sí. Y aquí cómo se genera el bloque principal de lo que estamos escribiendo. Aquí, cuando estamos viendo bloques específicos de lógica, los va separado. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí podemos ver la lógica de cómo va a imprimir y cómo va a pasar a ensamblador y luego al Titan para que lo podamos correr. La lógica de cuando escribimos print, println, if, que son varias de nuestras palabras reservadas y que ya vimos la lógica antes, cómo se corría acá. Eh, pues, sí, prácticamente lo que genera. Y pues todo esto nos va a poder generar un código ASM que se pueda correr en la computadora. No sé, yo creo que es lo importante hasta aquí. Prácticamente aquí es cómo se escribe, las condicionales, qué es lo que lleve, cómo se hereda, lo que pasa acá, pero cómo se hereda para estas nuevas clases. Mm, No sé, no sé si tengan alguna otra duda, pero según yo, esto es lo importante de toda. Esta es la lógica de las partes importantes, de lo que lleva nuestro compiler main y lo que hace el Excel, el parser, el generator. Estos dos, pues, siento que no los puedo explicar muy bien, pero espero que se entienda que son bastante importantes y que son los armadores de la lógica para nosotros, que después buscamos traducir en código en el code generator.